Los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que comparecemos hoy en esta rueda de prensa queremos trasladar a la opinión pública una valoración conjunta de la operación desarrollada contra el Movimiento Popular Herrira, así como publicitar la respuesta que conjuntamente vamos a dar ante este hecho. Antes que nada, queremos señalar que las organizaciones aquí presentes nos relacionamos con normalidad con Herrira y lo vamos a seguir haciendo. Hemos compartido mucho, hemos trabajado conjuntamente y hay entre nosotros lazos organizacionales e interpersonales. La detención de tantos militantes y responsables de esta organización nos llena de pesar y nos indigna. Por eso, antes que nada, queremos manifestar nuestra solidaridad con los detenidos y detenidas y sus familiares. No ocultamos asimismo nuestro temor por el trato que puedan estar recibiendo en las últimas horas en sede policial. Manifestamos nuestro más firme rechazo a la decisión política que inspira esta acción judicial, policial y mediática. Esa decisión vulnera los más elementales derechos y libertades democráticas. Herrira es una organización bien conocida en nuestro pueblo. Actúa abiertamente, se relaciona y busca la colaboración con infinidad de organizaciones sociales y políticas de nuestro entorno. Y todas sus iniciativas han tenido 3 características que nos parece fundamental subrayar en este momento. Han sido iniciativas pacíficas, han buscado la pluralidad en base al entendimiento y han tratado siempre de la defensa de los derechos humanos. Siendo esto así, para nosotros y nosotras resulta evidente que este atropello tiene un objetivo político o varios. El primero y más evidente es el de criminalizar la defensa de los derechos de los presos y presas políticas vascas. Y ello en el horizonte de una próxima sentencia sobre el inhumano alargamiento de las condenas practicado por el Estado español con las personas presas. Con esta criminalización, el Gobierno español se cura en salud, afeando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si se produjese un eventual fallo contrario a la razón de Estado. En segundo lugar, esta operación pretende alargar sine die el periodo político del pacto antiterrorista, plagado de macrosumarios e ilegalizaciones. Se trata de entorpecer la labor política de un amplio espacio de nuestro pueblo que aboga por las soluciones, condenándolo a una acción antirrepresiva e impidiendo su desarrollo. Ese es el objeto del llamado inmovilismo de Estado, que es una movilización obstinada de todos los aparatos represivos, judiciales, institucionales y mediáticos como única agenda para Euskal Herria. En tercer lugar, nos parece evidente que esta macrooperación pretende correr una cortina de humo sobre los innumerables problemas a que se enfrenta el actual partido del Gobierno español, como son, por citar solo 2, los casos de corrupción o el auge de las reivindicaciones nacionales por el derecho a decidir. Que esta operación tenga además lugar precisamente cuando el Gobierno está negando a detener torturadores reclamados por la justicia, ejemplifica a la perfección esta idea. En cuarto lugar, consideramos que operaciones como la que nos ocupa pretenden asimismo que la cuestión de los presos y presas se convierta en un problema de unos pocos. Por eso tenemos que recordar que las organizaciones aquí presentes tenemos un compromiso inequívoco con los derechos de las personas presas y refugiadas, un compromiso que no va a decrecer por mucho que el Estado se empeñe. En ese sentido, la operación es de alguna manera una operación contra nosotros y nosotras mismas, ya que venimos colaborando desde hace tiempo con Herrira en la defensa de estos derechos. Por todo ello, creemos que debemos impulsar una respuesta amplia y decidida contra esta operación injusta. Se cuentan ya por decenas las iniciativas locales y comarcales de respuesta que se han puesto en marcha desde ayer por la mañana en nuestro pueblo. Junto a ellas, las organizaciones aquí presentes anunciamos la celebración de una manifestación nacional en Bilbao para el próximo sábado 5 de octubre, que partirá de la casilla a las 5:30 de la tarde. Nuestro objetivo es trasladar al Estado español el sentir de la sociedad vasca ante estos atropellos, así como expresar nuestra solidaridad con los detenidos, exigiendo su inmediata puesta en libertad. Las organizaciones convocantes del acto vamos a trabajar para que esta movilización concite las más amplias adhesiones a lo largo de esta semana. Es decir, vamos a trabajar como la hace Herrira, tanta, gota a gota, buscando el entendimiento en la defensa de los derechos y libertades de todos y todas. Bueno.